Bueno, voy a hablar sobre radioterapia en cáncer de próstata, fue el tema que me tocó. Eh, bueno, dentro de la historia, hablando inicialmente de la historia, pues tenemos que, dentro de los hallazgos más relevantes para entender el concepto, entender la radioterapia, pues en 1896 William Röntgen descubre los rayos X, lo que posteriormente se le atribuyó un premio Nobel. Eh, Posteriormente en ese periodo se empiezan a descubrir los fines diagnósticos y posteriormente terapéuticos de la radioterapia. Para 1911 es donde se ven los primeros esbozos de tratamiento de radioterapia eh, por Pasteur y de Gray, más que nada por radioterapia intrauretal para cáncer de próstata, y esto senta las bases para lo que hoy en día sería la braquiterapia, es decir, introducir un radioisótopo directamente adyacente al tumor. En 1940, Adwer empieza a experimentar con radioterapia de haz externo, es decir, administrar radioterapia por medio de una máquina externa, de una fuente externa, no necesariamente interna al cuerpo. Y a partir de los 60 se empiezan a trabajar en los aceleradores lineales, que son los que hoy en día conocemos como pues el estándar de oro para la radioterapia en cáncer de próstata, lo que comentan las guías, ¿no? A partir de 1980, el problema con la radioterapia inicialmente era que al momento de prescribir la dosis o de administrar la dosis de radiación, para empezar, no toda penetraba hacia el tejido deseado, hacia el tejido diana, y mucha energía quedaba depositada en el tejido superficial. Es decir, la piel quedaba afectada por esta radiación. Actualmente a este tejido adyacente se le conoce como región de interés por fines académicos, ¿no? Las regiones que son adyacentes al tejido diana, al cual se va a administrar la dosis, se llama región de interés. Y bueno, por lo tanto, se empieza a elaborar lo que es la radioterapia conformal a partir de los 80s, que es la radioterapia ajustada a la conformación anatómica del tejido diana, es decir, con menos esparcimiento, con menos depósito de energía en los tejidos adyacentes o regiones de interés. A partir de los 90s se empieza ya a utilizar el uso de la tomografía. Se hacen nuevos diseños de estudios diagnósticos, estudios de la tomografía, y se pueden hacer reconstrucciones en tercera dimensión para estimar el cálculo de dosis indirecto o el depósito de energía en tejidos indirectos, ¿no? Tejidos adyacentes al tejido diana. A partir del 2000 se empieza a utilizar lo que es la terapia de intensidad modulada, que es básicamente pues, lo que se pretende en todo el fin de la radioterapia en sí, es administrar una dosis adecuada al tejido diana y una dosis mínima o nula al tejido adyacente. Entonces, en eso, todas las nuevas tecnologías que podemos observar a partir de que se inicia la radioterapia conformal son encaminadas a esa, dígase, la radioterapia de intensidad modulada, la radioterapia por BAMT o volumétrica, o la radioterapia montada en un brazo de robot, como es el CyberKnife. Entonces, a partir del 2000 ya se empieza a utilizar lo que es la terapia de intensidad modulada, que es básicamente una subfunción de la terapia de haz externo, o el EBRT, conocido por todas las guías. Y el BAM de igual manera es una función
del IMRT. Ahorita les voy a explicar cómo funciona todo. Aquí vemos esto vendría siendo una guía del haz de radioterapia. Esta guía es básicamente un tubo largo, el cual tiene estructuras similares al iris del ojo, que se llaman iris como tal, que son estructuras de cobre que permiten que el rayo de energía o que el haz de energía, en este caso de electrones, se mantenga en medio y de igual manera se estabiliza este rayo con imanes externos. ¿Cierto? Les voy a explicar cómo funciona para entender el fundamento ya biológico. Entonces, dentro de los fundamentos físicos, pues para entender lo que es la radiación, pues básicamente, supongamos que tenemos una lámpara de luz, una lámpara común y corriente, la cual administra luz. Entonces, esa luz es un tipo de radiación que nosotros podemos observar, pero dentro del espectro electromagnético hay diversos tipos de radiación visible y radiación no visible. Al final del espectro electromagnético se encuentran los rayos X, los rayos gamma, y estos depositan más energía que la luz producida por una lámpara. Por lo tanto, estos son lo que se va a utilizar para la radioterapia, ¿no? Entonces, un concepto básico de esto es la ionización. Básicamente, tenemos un átomo aquí a la derecha, y la ionización es cuando nosotros eliminamos una molécula de este átomo, en este caso el electrón, y el átomo se carga positivamente al hacer esto, ¿no? Entonces, esto es el fundamento básico para entender la radiación ionizante. Entonces, los tipos de radioterapia, todos los tipos de radiación necesitan una fuente. La radiación de la luz solar, pues necesita obviamente el sol. Una luz emitida por una lámpara necesita, pues, el bulbo como tal. Y en este caso, la fuente de radioterapia viene siendo, en los aceleradores lineales que se usan hoy en día, viene siendo las placas de tungsteno. En otro tipo de fuentes bien serían los radioisótopos como en la braquiterapia, de yodo, de paladio o de cesio, pero eso ya son otras cosas. Entonces aquí tenemos un acelerador lineal, les voy a explicar más o menos cómo funciona. La imagen del lado izquierda tenemos un magnetrón, el cual emite ondas electromagnéticas, las cuales viajan por un sistema de tubos hacia una máquina de electrones. Estas ondas hacen que los electrones vayan a una mayor velocidad, o aceleran o cargan de energía los electrones, los cuales se disparan por la pistola de electrones. Estos electrones, a su vez, van a viajar a través de un tubo, que es el que les ejemplifiqué en la diapositiva pasada, que va a tener un recubrimiento de cobre, un iris de cobre, el cual va a ser circular, y por el cual va a hacer que este haz de radioterapia, o este haz de electrones más bien, se estabilice. Alrededor de este sistema de tubo, o de esta guía, más que nada, hay también imanes, hay alrededor de 4 imanes, dependiendo de los aceleradores lineales, los cuales estabilizan el haz radioactivo o el haz de radiación. Aquí del lado derecho podemos ver ya la pistola de electrones como tal, que es básicamente tiene en su parte distal una varilla o un filamento de tungsteno, el cual se va a calentar, y dependiendo de la temperatura a la cual nosotros calentemos este tungsteno, va a ser la cantidad de electrones que va a emitir, los cuales se van a acelerar por las ondas electromagnéticas producidas por el magnetrón, y van a viajar a través de la guía, que es esta que tenemos aquí a la izquierda. Como ya les dije, son básicamente muchos írises de cobre, los cuales estabilizan la onda y estabilizan el haz, perdón, y ayudan a que este sea más fino al momento de llegar. Al final de la guía va a llegar aquí como se tiene ejemplificado en la derecha, a una estructura convexa, la cual tiene 3 imanes. Estos imanes ayudan a que el haz de radiación sea todavía más pequeño, y
impacte de manera precisa en lo que tenemos aquí del lado izquierdo, una placa de tungsteno. Cuando choca con la placa de tungsteno, los electrones se transforman en fotones. Estos fotones pues, son el tipo de radiación que se utiliza. Entonces, si nosotros dejamos que estos fotones se esparzan, se van a esparcer a lo loco, ¿no? Hacia todos los lados. Por lo tanto, se utiliza un tipo de estabilizador. Tenemos aquí el lado derecho. Utilizan dos, de hecho. Uno proximal, el cual le da la estructura como de cono al haz de radiación, y otro distal. Estos se llaman colimadores. Son colimadores. El colimador distal va a tener muchas placas de tungsteno, las cuales se van a ajustar. Son como láminas que se ajustan en base a la estructura anatómica que queremos radiar. Si, por ejemplo, la estructura anatómica es circular, el haz de radioterapia donde choque la radiación va a ser circular. Si es de otro tipo el tumor, pues va a ser, pero depende de la conformación del tumor. Entonces, básicamente, así es como funciona un acelerador lineal, que es lo que conocemos como, o lo que administra la terapia de haz externo, la radioterapia de haz externo, o el EBRT, que salen en las guías del NSCN, ¿no? Y bueno, hablando de los efectos de la radiación en las células prostáticas, pues bueno, el principio básico por el cual se rige la radiación es la disrupción de las moléculas biológicas. Dígase ADN, dígase moléculas de agua, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar una apoptosis. Generalmente lo que se utiliza en la radioterapia de haz externo, o lo más utilizado, es el daño indirecto al DNA. El agua adyacente a las células tumorales vibra, se rompe y crea radicales libres, los cuales al momento de entrar al momento de entrar en contacto con tejidos con oxígeno, produce algo que se llama ion superóxido, que es sumamente letal para el DNA de la célula. Entonces, la célula se daña, ¿no? Entonces, sin embargo, para que esta célula se dañe, necesitamos que esté en un cierto tipo de fase biológica que ahorita les voy a explicar. El otro tipo de daño directo al ADN es usando partículas pesadas, lo que se conoce como protones, eh, las cuales, van a ocasionar un daño directo, rompiendo el doble hélice del DNA. Pues esto es un daño directo, ¿no? También el uso de protones se puede utilizar en cáncer de próstata, pero no es lo que más se utiliza. Y bueno, cuando se produce el doble hélice o el daño al DNA, cualquier célula normal, pues emite cierto tipo de mecanismos de reparación celular para que el DNA se vuelva a constituir y se mantenga esta célula en el tiempo. Para que sea más efectiva la radiación, la célula tiene que estar en la fase M del ciclo celular. En esta fase el cromosoma va a estar en división, eh, y por lo tanto va a ser más fácil destruir las células tumorales. Por lo tanto, todas las células tumorales que tengan un alto índice de replicación van a ser más vulnerables o más probables que estén en la fase M, y por lo tanto va a ser más fácil radiarlas y que sea más fácil su efecto. Entonces, en esto se basa el fundamento del fraccionamiento. Nosotros damos una dosis tope a un tejido diana con la cual vamos a lograr que se produzca un efecto, y con esa dosis tope tratar de radiar lo mínimo posible los tejidos adyacentes. Sin embargo, cuando nosotros damos, sería imposible dar una dosis sumamente alta, como de 80 grays a la próstata de golpe, porque esto haría que el recto y la vejiga, incluso las cabezas femorales, que son los tejidos más cercanos, se estuvieran dañando, o la energía se depositara en ellas. Por lo tanto, se ha visto en estudios que cuando se fracciona esta, esta, esta dosis, se dan en varias fracciones, es el mismo efecto que si dieras una dosis de golpe. O sea, si fraccionamos 80 grays por decir,
5 fracciones. Es el mismo efecto que van a ocasionar los 80 Grays en la próstata, que es la dosis que queremos dar al tejido. Se sabe que entre más dosis administremos a la próstata, mejor efecto va a tener en controlar la enfermedad. Entonces, estas son las 4 R's del fundamento de fraccionamiento. El uno es la reparación, es dar un golpe de radioterapia, el cual sea lo suficientemente efectivo para que la célula no se repare sola, que esta célula se quede dañada y tenga que entrar los mecanismos de apoptosis que ya vimos en las otras clases, ¿no? Posteriormente tenemos la otra R, que es la R de repoblación, en la cual nosotros impedimos que, que esta célula se vuelva a repoblar, que las células tumorales se vuelvan a repoblar y vuelvan a ejercer su efecto. Luego, el reacomodamiento de estas células tumorales, formando nichos, de igual manera lo queremos impedir. Y la reoxigenación. Este es el fundamento que les comentaba con el ion superóxido. Como sabemos, pues todos los tejidos van a producir factores, todos los tejidos tumorales van a producir factores de, de crecimiento vascular, los cuales pues hacen que el tejido se oxigene más, que haya más vascularización y por lo tanto todos los tumores van a tener hipoxia central, o es el fundamento, ¿no? Alrededor del tumor va a haber una capa llena de tejidos, llena de células o tejido muy oxigenado, el cual vamos a alcanzar a radiar por administrar la radioterapia, porque los radicales libres se juntan con el oxígeno y forman el ion superóxido. Sin embargo, el otro fundamento de fraccionamiento es que si nosotros diéramos un golpe fuerte de radioterapia en estos tejidos, no alcanzaríamos el nicho interno que está poco oxigenado y por lo tanto persistiría en el tiempo. Entonces, por lo mismo se fracciona la terapia. La terapia de fraccionamiento es pues una de las bases de la terapia de gas externo en cuanto a la radioterapia de próstata. Y bueno, pues todos los tejidos se pueden radiar, sin embargo, las consideraciones a tomar en el tejido prostático o en la próstata es que que hay una adecuada penetración a la próstata, cosa que no existía antes cuando se inició con la radioterapia de gas externo. Se radiaban los tejidos superficiales, se radiaba la piel, se radiaban las cabezas femorales, el recto y la vejiga, y había todos los efectos secundarios que pues, tienen derivados de eso, necrosis de la cabeza femoral, hematuria, proctitis actínica, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber una adecuada penetración a la próstata y un menor depósito en las regiones de interés, son los ROI, que es en inglés el acrónimo, ¿no? Minimizar errores de proximidad en la próstata, ya que la próstata es un tejido móvil y va a cambiar en el tiempo. Si nosotros ponemos un paciente y le pusiéramos un tatuaje en la pelvis para decir, aquí vamos a radiar a la próstata, esto no sería adecuado porque la próstata, uno, es un órgano móvil, dos, va a moverse en cuanto a la posición del paciente, la angulación del paciente. Entonces, por lo mismo, se tiende o se pretende minimizar los errores de proximidad con las técnicas que ahorita les voy a mencionar. Y el requerimiento de dosis para alcanzar una adecuada radiación, una adecuada dosificación es de por lo menos 78 Grays. Bueno, en cuanto a la radioterapia, cuando un paciente lo referimos a radiación o a siglo XXI para que le den radioterapia, de manera inicial se hace una simulación en la cual se localiza el órgano diana, que en este caso vendría siendo la próstata, que está marcada en rojo, y las regiones de interés, que vendría siendo la vejiga y el recto, vejiga en amarillo, recto en marrón, ¿no? Se da una prescripción de dosis en base a el tejido que queremos alcanzar y se hace una reconstrucción en tercera dimensión, como vemos aquí. Ahorita les voy a mencionar una más clara. Hay otros mecanismos, otras máquinas otras modalidades de tratamiento como la radioterapia de intensidad modulada, las cuales mejoran la penetración de la radiación a la próstata y disminuyen la penetración
las regiones de interés. Entonces, esto es básicamente el fundamento. Dar una dosis adecuada al tejido diana y disminuir la dosis a los tejidos adyacentes. Entonces, dentro de las guías de la NSC. En lo que... No, por acá, por circuito. Sí, perdón. Es que no escuché. Bueno, entonces dentro de las guías de la NCCN menciona una recomendación, es que la localización de la próstata sea diaria, o sea, que la próstata la podamos observar diaria. Te les voy a explicar los métodos. Entonces, como ya les dije, la localización de la próstata es dinámica porque la misma es móvil, porque el paciente se mueve, etcétera. Y porque conforme nosotros vayamos dando una radiación o dando terapia de privación androgénica, la próstata va a disminuir de tamaño. Por lo tanto, los bordes o con lo que vamos a delimitar la próstata no van a ser iguales en cada sesión. Hay 3 mediciones básicas, las cuales tenemos que tomar en cuenta, consideración cuando se radia un paciente. Una es el GTV o Gross Tumor Volume. El otro es que es básicamente la próstata, es el tejido al que queremos radiar. Otra es el CTV o es el volumen clínico del tumor, que es la próstata más la diseminación microscópica, dígase a vesículas seminales, dígase a diseminación extracapsular, a la cual va a llegar esta radiación. Y otra es el PTB, que es el volumen total planeado, o el volumen, o pues el volumen total planeado, que es básicamente tomando en cuenta ya en consideración la vejiga, el recto y las regiones de interés que están adyacentes a la próstata, en este caso, ¿no? Entonces, en base a esto, como vemos aquí, pues la próstata está en rojo porque es el tejido que queremos alcanzar. Y en base a esto se va a delimitar un histograma de dosis-volumen. Como aquí vemos, está en azul el PTB, que es aquí el recuadro grande que vemos, en el cual se toma en cuenta el recto y la vejiga, ¿no? Entonces, la dosis-volumen de histograma, los histogramas de dosis-volumen básicamente lo que nos van a ejemplificar esto es un porcentaje del 100% en Y, que es el volumen de la próstata, y esto en la X es la dosis máxima a la cual les queremos alcanzar. Por ejemplo, aquí en el PTB, que es esta línea que vemos aquí en verde, vemos que para el 100% del volumen prostático, o el 1 o la totalidad, damos una dosis de 80 grays, o sea, damos la dosis completa. Sin embargo, en amarillo, para un 100% del volumen prostático, damos una dosis de como unos 20 grays más o menos. Y conforme va disminuyendo el volumen prostático, pues obviamente la dosificación es más alta, es decir, los tejidos que están más en proximidad. Entonces aquí vemos ya conformado la radioterapia básica, conformal, del lado derecho, en la cual pues básicamente viene un haz de luz de anterior a posterior, de posterior a anterior, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para conformar un plano prostático. Sin embargo, como vemos aquí en rojo, esto nos da un cuadrado. Es decir, hay más tejido circundante afectado por la radiación. Esto, del lado izquierdo, es una radioterapia de intensidad modulada, que básicamente es un brazo mecánico, el cual se va a mover, va a dar una dosificación a 90 grados, a 180 grados, a 270 grados, para hacer una conformación más exacta de la próstata, que ya la vemos delimitada adecuadamente. Y aquí abajo eh, aquí abajo en la vejiga, pues vemos en rojo, o sea, más tejido dañado por la radiación, y del lado izquierdo menos tejido dañado por radiación. Entonces, en base a esto se hace la radiación guiada por imagen. Como les mencionaba, las guías de la NCCN comentan que todo el tejido prostático se tiene que identificar diariamente para administrar la radiación. Esto puede ser por muchos métodos. Uno sería... Acá. Bueno, Se perdió tus diapositivas, tu presentación. a ver... Perdón. ¿Ya se ve? Ya. Perdón.
porque quedan 9 minutos para que se acabe la reunión, pero ahorita la vuelvo a hacer otra. Entonces, como les mencionaba, pues la radiación tiene que ser identificada, ¿no? O la próstata tenemos que identificarla antes de dar la siguiente dosis de radiación. Hay muchos métodos de cómo hacerlo. Uno es con los marcadores fiduciales, que es lo más utilizado. Aquí vemos, por ejemplo, si en la imagen superior, si nosotros diéramos una radiación determinada a un volumen prostático, tenemos el sitio anterior en donde estaba la próstata. Como les dije, si le pusiéramos un tatuaje en la pelvis al paciente, aquí estuviéramos radiando al paciente. Sin embargo, hay que identificar los marcadores fiduciales, que básicamente son coils de oro y que están localizados dentro de la próstata. Los ponemos, o se ponen por medio de imagen y estos ya se identifican y se da la radiación. Otro sería el ultrasonido en tercera dimensión, que no se utiliza tanto, y los transductores de radiofrecuencia, sirven como los coils, emiten una radiofrecuencia, la cual se identifica y se centra la imagen para dar la radiación más exacta, ¿no? Dentro de los métodos también se utiliza un balón intrarrectal, se infla un balón en el recto para empujar la próstata hacia la parte posterior del pubis y hacer que no se mueva la próstata y darle una dosis de radiación. Otro tipo de método para identificar la próstata sería la resonancia magnética multiparamétrica, pero esto pues es estarle tomando una resonancia al paciente diario, ¿no? La resonancia magnética multiparamétrica, ahorita les voy a explicar qué es. Básicamente mide parámetros funcionales de la próstata, sirve más para biopsia de próstata. Y bueno, entonces toma una radiografía, se centra la imagen, porque sería imposible estarle tomando una tomografía al paciente cada que va a la dosis de radioterapia o a su sesión, ¿no? Entonces la resonancia magnética multiparamétrica también se menciona en las guías como un método de estudio que se puede utilizar para localizar la próstata. Tiene secuencias morfológicas que básicamente son T1 y T2 y secuencias funcionales que es el DWI, que es Diffusion Weight Imaging, y coeficientes de difusión o ADC. Este puede predecir Gleason, los grupos de riesgo y extensión histopatológica en algunos casos. Y la importancia de esto en la radioterapia es que mejora la delimitación de los bordes. Entonces, el tratamiento básico, el tratamiento más efectivo o el que más se utiliza en cáncer de próstata es el tratamiento con haz externo, que es básicamente emitir un haz externo de radiación para dar una dosis determinada en la próstata. Habitualmente se da en terapia fraccionada en dosis de 1.8 a 2 grays por fracción. Tiene menor toxicidad, mejor respuesta, y estos son algunos subgrupos de modalidades de funcionamiento. Uno es la radioterapia, el IMRT, que es modulada por intensidad, el BAMT, que es básicamente lo mismo que les expliqué hace rato en cuanto al IMRT, pero hay como si estuvieras tomando un ataque, hay un dispositivo circular que está girando 360 grados y está emitiendo una radioterapia de todos los sentidos, o sea, de cualquier grado, para delimitar mejor el borde de la próstata. El otro es la radioterapia de cuerpo estereotáctico, que es un poquito más avanzada. La que tenemos aquí es lo que se conoce como CyberKnife. Esto es un brazo mecánico, es el mismo fundamento. Es un acelerador lineal. Aquí se tiene el colimador, el cual emite un haz externo, y pues el mismo brazo mecánico o el brazo robótico se va a mover para administrar radiación a distintas partes, ¿no? Entonces, aquí se van a dar dosis más altas por fracción y va a haber márgenes más estrechos de tratamiento. O sea, con todavía menos afección a los tejidos adyacentes. Y es un brazo robótico, ¿no? En cuanto a la braquiterapia, que es la otra modalidad de radiación para el cáncer de próstata, en esta se da una mayor dosis al tejido diana, una menor dosis a las regiones de interés, mayor carga periférica, que es lo que nos interesa, porque, como sabemos, la mayoría de los tumores de próstata están en la región periférica, por lo tanto, si nosotros centráramos toda la radiación hacia en medio, pues tendríamos podría ocasionar una estenosis de uretra, ¿no? Una radiación, una cistitis actínica, hematuria, etc., ¿no? Entonces, básicamente se administran radioisótopos por medio del periné. Este es el periné.
adentro del recto hay un ultrasonido, el cual va a guiar estos radioisótopos. Estos radioisótopos se dejan en un determinado tiempo, se les llama siembras, se dejan en un determinado tiempo, por lo general, un lapso de 10 meses. Las siembras pueden estar hechas de yodo, paladio o cesio. Aquí vemos las siembras en verde, pues están todas en la periferia, ¿no? Aquí, esta es la uretra. Y bueno, vemos que la dosis se centra más que nada en la periferia, pues siendo más efectiva, ¿no? Entonces, ya entrando a las guías de la NCCN, de cáncer de próstata en cuanto a radioterapia, hay principios con los cuales tenemos que regir la radioterapia. Estas diapositivas son un poquito tediosas porque les voy a presentar las indicaciones ya más precisas de la radioterapia. Bueno, los pacientes con próstatas grandes, síntomas obstructivos, IPSS alto y resecciones transuretrales de próstata tienen más riesgo de efectos secundarios en cuanto a la braquiterapia porque es más difícil localizar la próstata. Hay más tejido cicatrizal, la próstata está en contacto con otras estructuras adyacentes, entonces por lo tanto es más difícil. Las técnicas de radioterapia altamente conformada o de conformación anatómica son las que se deben utilizar para el cáncer de próstata localizado. La terapia de gas externo, esa de fotones, que es la que les mencioné, o la de protones, que es la que daña directamente al DNA, son igualmente efectivos a largo plazo. Y el bus de braquiterapia, agregado a gas externo y a terapia de privación androgénica en pacientes de riesgo alto y de muy alto riesgo, demuestra superioridad a la terapia de gas externo y ADT. La radioterapia estereotáctica, de igual manera que es la que les mencioné que estaba montada en un brazo robótico, esta puede utilizarse, pero nada más cuando haya experiencia clínica. Generalmente este tipo de modalidad de tratamiento la tienen más en centros académicos, en hospitales académicos, en universidades, etcétera, ¿no? La respuesta de tratamiento debe monitorizarse con la localización prostática diaria, que es lo que les mencionaba por la radioterapia guiada por imagen. Entonces, les voy a dar por grupos de riesgo las indicaciones de radioterapia. Es más fácil entenderlo si les ponemos un cuadro, como vemos aquí. Pacientes de muy bajo riesgo, generalmente en estos pacientes se prefiere vigilancia activa, pero se puede dar radioterapia inicial. Como les digo, esto no es todo el tratamiento, es nada más enfocándome a radioterapia. Entonces se puede dar radioterapia inicial a los pacientes que tienen supervivencia mayor a 20 años en cualquiera de sus dos modalidades y como terapia adyuvante en pacientes con prostatectomía radical con evento adverso. Evento adverso se define como infiltración a la cápsula prostática, infiltración a vesículas seminales, ¿no? Entonces, esos son los eventos adversos. Generalmente se da terapia de gas externo o más o menos de privación androgénica, ¿no? La radioterapia nodal no se recomienda en estos pacientes. Grupo de bajo riesgo, se prefiere de igual manera vigilancia activa, pero en cuanto a radioterapia, se puede dar radioterapia como manejo inicial en pacientes que tienen supervivencia de 10 años. Dígase las dos modalidades, ya sea gas externo o braquiterapia. Y como adyuvante en pacientes post-prostatectomía radical con evento adverso, que son lo que ya les mencioné, ¿no? Pacientes con riesgo intermedio favorable, con supervivencia mayor o menor a 10 años, igual radioterapia en cualquiera de sus dos modalidades. Adyuvante en pacientes post-prostatectomía radical con evento adverso sin metástasis nodales o ganglios linfáticos, con terapia de gas externo, ¿no? Adyuvante y que tengan enfermedad M1, enfermedad metastásica. Entonces, nada más a los pacientes que tienen bajo volumen, como vimos en el estudio STAMPEDE, que se define como oligometastásico o menor de 4 sitios afectados, ¿no? Y para enfermedad de castración resistente con M1 o terapia de alto volumen, nada más, la única indicación aquí es paliativa para METs óseas. Y bueno, aquí tenemos una tabla en la cual ejemplificamos las dosis de radioterapia. Como les mencionaba, deben de pasar estas arriba de 70 grays y esta terapia se fracciona. Aquí vemos un poquito identificados en qué grupos de riesgo se va a dar y en cuáles vamos a agregar de privación androgénica. Se sabe que la terapia de privación androgénica tiene una
un efecto sinérgico con la radioterapia, por lo tanto, casi siempre se da en conjunto. De hecho, se dice que es porque las células se mantienen en fase de replicación, en fase M, por lo tanto, son más susceptibles a radiarse. Y función de compartir esta información. Y bueno, eso sería todo de mi presentación. No sé si hay alguna duda o comentario. Bueno, pues sería entonces todo por mi parte. Gracias, acá. Nos vemos mañana. Luego nos vemos. Aquí no.